Como colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi nace de la necesidad de defender un territorio. El territorio es la provincia de Sogamuxi y el principal afán que teníamos era defender el lago de Tota, los manantiales que están alrededor del lago y toda la cuenca del lago y toda la zona de este territorio que es de campesinos y de producción campesina. Nosotros vivimos en un paraíso, nosotros somos un pueblo de paz, de tranquilidad. En Boyacá se vive como en otro planeta, en el campo se vive totalmente en otra realidad, no la realidad que ustedes viven aquí, ni la realidad de violencia que uno ve en otras partes del país. Nuestra angustia es esa. Cuando vemos nosotros que en este país prenden la locomotora mineroenergética, nos damos cuenta que a Boyacá, la empresa, el país quiere destrozarnos absolutamente. A Boyacá lo han convertido en 20 bloques petroleros totalmente repartidos. Somos 123 municipios y solamente se van a salvar 3 municipios de la intervención petrolera. Entonces eso nos empieza a preocupar. A nuestra zona le van a hacer una sísmica que hacen una cuadrícula como el cuaderno cuadriculado y a cada cruce de líneas le van a meter 3 kilos de explosivo. El territorio nuestro se está deshaciendo porque estamos en la cordillera oriental y es la más joven. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el proceso de deterioro de nuestro territorio va a ser terrible y que el lago de Tota está en riesgo y que la empresa petrolera está diciéndoles mentiras a los campesinos y diciéndoles que si ellos no firman los permisos para hacer la sísmica van a ser desplazados del territorio. Entonces el afán es de unirnos. Ustedes han escuchado que el boyacense se muere de envidia antes de cáncer. Pero entonces lo que han logrado los petroleros ha sido que ha unido a nosotros, a los boyacenses, que es casi imposible. Y pudimos reunirnos, jóvenes, personas mayores, en su mayoría somos mujeres. Hay profesionales de todas las formas, amas de casa, mujeres campesinas, todos amando el territorio y por el lago de Tota que le da el agua a 9 municipios. Esto nos ha motivado a unirnos para poder defender este territorio. Este es el maravilloso lago de Tota. Usted dando la vuelta son 47 kilómetros lo que es el área del lago de Tota. El lago está un poco contaminado también porque alrededor del lago hay cultivos de cebolla, hay cultivos de trucha y ellos están envenenando el agua. Los cultivos de cebolla todos los días están echándole químicos para el cultivo y también ellos abonan con gallinas, la popó de las gallinas y todo eso llega al lago de Tota. Este es un lago sagrado también para los indígenas y nosotros como humanos habitantes de este territorio no lo hemos respetado como se debería respetar. Y ahora nuestro afán es que viene una multinacional a dañarnos la paz y la vida en la que vivimos. Nosotros no queremos que esto se convierta en otro proceso de guerra como está pasando en todo el resto del país, porque la intención del gobierno es desplazar a los campesinos para que ahí se instalen la minería y la explotación petrolera. Esta lucha que estamos haciendo la llevamos haciendo 2 años y 8 meses ya y hemos logrado cosas. Nosotros hemos hecho foros, hemos estado en el Congreso de la República, hemos hecho audiencias ambientales. Nuestra pelea, bueno, aquí está el lago de Tota en el contexto del mapa de los aspectos climáticos y sucede que allí no llueve mucho. Entonces, esa es la importancia del lago de Tota. Para nosotros es muy importante porque es un reservorio de agua y necesitamos esa agua para que los campesinos sigan produciendo comida, porque el campesino no sabe más sino producir comida. Y además es que no cualquier persona puede sembrar una papa y que le salga papa. Yo he sembrado papa y ahí me dan unas cositas así y me le salen gusanos y realmente es frustrante, entonces hago otras cosas. Tenemos muchos manantiales y muchas riquezas que también nos llevan a pensar que en el momento que nosotros permitamos que hagan la sísmica con las explosiones, esos manantiales van a desaparecer. Y si eso desaparece de la alta montaña donde nosotros estamos, el campesino también va a desaparecer y estos territorios van a ser totalmente infértiles porque no tenemos con qué regarlos. La primera lucha que hacemos, aquí está el mapa de toda la actividad que va a hacer la empresa petrolera en nuestro territorio y nosotros con la lucha que llevamos hemos logrado que la empresa petrolera reduzca esta zona de intervención de ellos.
La empresa petrolera tiene la licencia de explotación ya de petróleo sobre Tota del Pueblo y sobre pesca. Aquí está Tota y aquí está pesca. Sucede que aquí en esta zona la empresa petrolera ya tiene un pozo taladrado ahí, afortunadamente le salió seco, hace 2 años que hicieron eso, y eso está a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Eso es para... dije, disculpe, 3.100 metros sobre el nivel del mar. Estas aquí, según los mapas hidrogeológicos, entonces las aguas subterráneas que están en esta zona están en contacto con las aguas subterráneas del lago de Tota. Entonces todo lo que estamos haciendo es un desmadre con esta zona y con este territorio. Y nosotros nos hemos dado una pelea dura, nos organizamos, de nuestros bolsillos sale el dinero. Cuando nos organizamos nos enseñaron que no debíamos tener cabezas visibles, sino que todos somos líderes, todos tenemos palabra fuerte, y eso nos ha permitido darle la pelea a la empresa petrolera. Con nosotros jugaron ping-pong, nos tiraban de un lado para otro y decían no, nosotros no somos los que tenemos que hacer eso, vayan al otro lado, y jugaron ping-pong por mucho tiempo. Los ministerios, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la que la llamamos H1N1 porque es una peste y está haciéndole daño a todo el país, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente, a todas las entidades, y a Corpo Boyacá, que es supuestamente la corporación encargada de hacer todos los trabajos y licenciar todas estas cosas. Entonces decidimos empezar a ponerle freno a la locomotora y nos metimos entonces directamente con la empresa. ¿Cuál fue el trabajo que hicimos? Nosotros empezamos a prepararnos por internet, bajamos información, preguntamos qué es la sísmica, qué causa el petróleo, qué ha pasado en otras zonas donde han intervenido, y empezamos a meternos dentro de las reuniones de socialización y desmentir todo el proceso de ellos. Nos llevó a que entendiéramos que todos los procesos que uno hace de envío de cartas a las instituciones del Estado, a las corporaciones, a los ministerios, tenían que llevar una copia siempre a las IAS, las llamamos nosotros, a la Procuraduría, a la Contraloría, a todas las IAS y a la Defensoría del Pueblo. Y esto nos sirvió para que ellos estuvieran fiscalizando si las entidades del Estado nos contestaban lo que nosotros estábamos pidiendo, y con esto y con toda la información que nosotros pudimos recoger en este tiempo, logramos que un trabajo que la petrolera tenía planeado para 6 meses les costara 2 años. Ellos van a pérdida ya. Logramos que la Procuraduría sacara un documento, que es un libro, donde ellos le aconsejan, porque además le duele a uno, que no exijan, sino que sencillamente le aconsejan a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que tiene que dar las licencias, a que no se le amplíe la licencia a la multinacional Maure Lampron. Ellos querían coger, aparte de Tota y Pesca, que tienen licenciado y pueden hacer los huecos del petróleo, querían coger a Cuiti, Baiza, Firaditoba y la mitad de Sogamoso. Hemos logrado eso. Sin embargo, parte del territorio fue intervenido con la sísmica 3D y hay deslizamiento de tierra, pero la corporación, que es la que tiene que vigilar, nunca vigila. Entonces las petroleras hacen lo que quieren y como quieren. Nadie les mide ni el explosivo, ni miden absolutamente nada. Nosotros encontramos muchas cosas, hasta encontramos que ellos falsifican la documentación que no se puede falsificar. Por ejemplo, el explosivo, ellos decían que explotaba, pero no explotaba, diciéndole esas mentiras a la gente, que la sísmica era como una ecografía a una madre. Entonces yo les decía, pero yo no he visto a ninguna mamá que le metan un taco de dinamita para hacerle una ecografía. Y eso es lo que pasa en este territorio. Después de que nosotros logramos esas cuestiones, entonces vino un proceso con otra empresa que se llama Omega Energy, que está interviniendo en la parte de Corrales. Corrales es otro municipio también cercano a Sogamoso, la ciudad de Sogamoso. Es una empresa de gente aquí colombiana, pero son muy irresponsables, y nos dimos cuenta que eran como niños jugando a ser petroleros. Ellos estaban vendiendo gas y no tenían derecho a vender gas porque no tienen la infraestructura para hacerla. Habían tenido accidentes en los pozos y no se lo habían contado ni al Ministerio de Medio Ambiente ni al ANLA, cosa que nosotros denunciamos. Y se solicitó una audiencia pública ambiental
donde nosotros, bueno, es que se me olvidó, como estamos de afán, se me olvidó contarles que en ese proceso contra Mauro y Lamprón, cuando nos dimos cuenta que ellos estaban diciendo mentiras, nos pusimos a estudiar los planes de manejo ambientales de ellos y todo lo que ellos estaban aportando eran mentiras. Ellos demostraban que todo el territorio era plano, no había aeropuertos, no había vías, no había manantiales, había 3 manantiales en 26.000 hectáreas, yo tengo 3 manantiales en mi casa. Ellos decían, a esto logramos que se alejaran de la laguna a 1000 metros, a 1 kilómetro, fue lo máximo que se pudo hacer. No aparecían los manantiales, no aparecían quebradas, no aparecían ríos, no había casas, y sucede que esta zona del país es la más densamente poblada a nivel rural. Entonces allá el campesino tiene 1 hectárea, media hectárea, en la hectárea tiene una mina de carbón, tiene el manantial, tiene las vacas, tiene la huerta. Son territorios que no se deben intervenir, pero como todas las multinacionales entregan la documentación falsa, amañada para que se les permita hacer eso, y nadie verifica, ellos hacen lo que se les da la gana. Entonces ya nos fuimos a corrales y con esta experiencia que teníamos intervenimos en la audiencia pública ambiental, esa se hizo el año pasado, y se demostró con todo lo técnico. Nosotros somos, hay 3 técnicos en el grupo, de resto somos carpinteros, amas de casa, estudiantes, campesinos. Analizamos sobre el territorio porque nosotros tuvimos que caminar el territorio, y entre más caminamos el territorio más lo amamos, y empezamos a darnos cuenta de todo lo que teníamos para proteger. Y con lo de Omega Energy le demostramos a la entidad nacional de licencias ambientales que ese terreno no se debía ampliar para la licencia que esta empresa quería. Esta empresa quería montar 960 pozos en esos lugares, en la parte de corrales. Estos son los manantiales que hay alrededor del lago de Tota. Síganlas pasando y ya les vamos explicando. Sucede que Omega Energy, después de esa intervención, entonces la Autoridad de Licencias Ambientales no pudo ampliarle la licencia. Ese fue el segundo logro que logró el colectivo por la protección de la provincia de Sogamoxi. Omega, ¿qué dije? Sí, es Omega, listo. Después de esto, entonces, nos enteramos del proceso de Tasco, de la comunidad de Tasco que está defendiendo el páramo de Pisba, y los jóvenes del colectivo, porque tenemos jóvenes como Lucas y otros muchachos más o menos de esta edad, ellos se fueron a apoyar la toma del páramo. Ellos se tomaron el páramo y durante ese tiempo estuvieron apoyando hasta que la empresa bajó la maquinaria del páramo. Ese es el segundo proceso, el tercer proceso que ayudamos. El otro proceso que nosotros trabajamos es uno que se llama Carboantes, es un proyecto que estaba realizándose a 200 metros de otro páramo de pesca, y está entre Pesca y Rondón, y es un monte alto andino. Son montañas llenas de vegetación, así como los cerros nororientales, pero no llenos de pinos, sino de vegetación nativa. Hay una cantidad de lechos de esos gigantes, como cuando ustedes estudiaban prehistoria, que existían esos lechos así gigantes, 7 cueros, hay una cantidad de árboles bellísimos. Eso es tupido, era tupido. Y entonces el ministerio les había autorizado, y el ANLA les había dado una licencia provisional de 3 años para desmontar el monte alto andino y a sacar carbón a cielo abierto, destrozando absolutamente 2045 hectáreas. Entonces nosotros nos pusimos en la tarea de investigar qué era lo que pasaba. Sucede que es de paramilitares, es de uno de los miembros de los 12 apóstoles, y cuando nos enteramos de eso, pues nos dio miedo, porque pues ya llevábamos 2 años peleándonos con la petrolera y no nos han matado todavía ninguno. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos de miedo y vamos a permitir que dañen ese sistema que le da agua al río Lengupá? Hay una quebrada que alimenta al río Lengupá, y ese río alimenta toda la zona de Lengupá, que es Miraflores, San Eduardo, Berbeo, Genesano, y ese río termina en el río Upía, que termina en San Luis de Gaceno, en los llanos orientales. O sea, todo lo que se hace aquí en Boyacá va a afectar al resto del país de una u otra manera. Sucede que nosotros metimos y dijimos, bueno, que nos maten, y decidimos hacerle la pelea a Carboantes. Se hizo una salida allá y se subió todo a medios. Nos dimos cuenta que esta gente llevaba más de 3 años ahí, la licencia estaba vencida,
y ellos ya tenían desmontado, destrozado parte de las montañas, ellos habían desmontado mucho, habían hecho zanjas para secarlos, el musgo, entonces ya esa zona estaba dejando de producir agua. Esa es una fábrica de agua impresionante, ver cómo bajan las quebradas es bellísimo. Sucede que nosotros llegamos allá, nos enfrentamos, nosotros nunca hemos sido agresivos, sencillamente hablamos y le demostramos a la gente que está equivocada. Nosotros trabajamos desde el amorcito. Estuvimos ese día, fuimos 65 personas, otras organizaciones como ONG nos acompañaron y todo eso se subió a la red y tan pronto se subió eso a la red, el ministerio y la corporación cerraron la mina, eso fue lo que dijeron en medios, ¿no? Nosotros no hemos ido porque es que nos queda lejos. Cerraron la mina y les quitaron supuestamente la licencia para explotar eso. Acuérdense que era una licencia provisional de 3 años. El daño ya estaba hecho. Sin embargo, estamos en este momento esperando que dejen quieta esa zona porque eso se recupera solo sin intervención humana. Este logro fue muy importante. Bueno, esa es la zona de Corrales donde se está quemando 800.000 pies cúbicos diarios de gas y toda esa quema llega a Sogamoso porque el aire va de esta zona hacia Sogamoso y todo se queda allá en Sogamoso y Sogamoso es una ciudad totalmente contaminada. Acuérdense que tiene acerías para del Río, las cementeras de Holcim, mejor dicho, toda la porquería le llega a ese pueblo. Bueno, íbamos en lo de Omega Energy. Y ese es el último logro que hemos tenido con la lucha que hemos hecho. Es importante organizarse, es importante tener sentido de pertenencia sobre el territorio. A nosotros, con los campesinos, con esta intervención, nos hicieron sentir como ciudadanos de quinta categoría. Nosotros también pagamos impuestos, nosotros también formamos parte del país. Y el desarrollo no es que Bogotá tenga metro y que tenga calles pavimentadas ni vías pavimentadas. El desarrollo es que todos crezcamos parejo, que todos tengamos el mismo derecho. A veces pagamos más impuestos allá que lo que pagan los industriales aquí. Entonces no es justo lo que está pasando en el país. Y ustedes como artistas deben colaborar. Yo creo que todos tenemos que poner el granito de arena. Nosotros a veces estamos desilusionados del proceso que lleva el país. Pero también cuando uno ve que los pelados están apoyando, que ya la gente de nuestro tiempo está reaccionando y que la gente está diciendo no nos tiremos del país, entonces eso nos da más ánimo. Con todo este proceso que hemos creado, entonces apareció Getulio, que ha sido la voz del pueblo, y acuérdense que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, hasta aquí es mi discurso, perdonen el acelere, pero como falta poco tiempo, entonces yo le entrego la palabra al papá de Getulio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les voy a dejar para que compartamos estas historietas. Son una pequeña muestra de lo que se ha hecho como estrategia de comunicación. Si quieren pueden pasar estas que quedan ahí para que las observemos. Y pues así entonces les puedo explicar un poquito en qué consiste. Ahí como están, pues primero se creó Getulio, es un campesino de la región cundiboyacense. Básicamente todo obedeció a esta presión de la intervención de las multinacionales en el territorio y dijimos necesitamos una acción para comunicar a nuestra gente qué es lo que está pasando, porque como decía Clarita, en estas socializaciones ellos ponían su punto de vista, ¿sí?, de lo que era el proyecto y decían que no pasaba nada, que era antes un beneficio para la comunidad. Pues nosotros de esa manera entonces lanzamos las primeras caricaturas, las primeras historietas y ahí se empieza a desarrollar el tema como de en qué consiste este proyecto, ¿sí? Y se hacen los comparativos de cómo sería nuestro territorio, cómo lo conocemos, cómo lo hemos vivido de esa forma los campesinos pues con sus costumbres y cómo sería si hubiese una intervención de estas magnitudes, un megaproyecto extractivo. Al comienzo pues la historieta parte así como en el entorno local, es una forma de expresión
que también si uno se pone a mirar un poquito atrás, pues de la historieta, el cómic siempre se ha usado pues en la historia para mostrar y al igual que la literatura y que todo el arte, para ver el contexto de lo que está pasando en el mundo, en una sociedad, en un país, ¿sí? Un conflicto, etcétera. Y entonces se fue recreando esto, se fue contando lo que iba sucediendo, lo que iba pasando con esta multinacional, con el colectivo, y Getúlio iba tomando como esa fuerza entre la gente y iba tomando ese reconocimiento. Los campesinos se vieron muy identificados y muy felices de ver este personaje, de ver que tenían como una voz más, de ver que tenían a alguien que les explicaba de una manera sencilla qué era lo que estaba sucediendo, y que poco a poco pues ellos también se iban metiendo en el cuento de conocer que era una problemática que estaba en todo el país y se iban metiendo también un poco como en la cabeza las cosas que traía ese proyecto y manejando un poquito también las cosas técnicas que abarcaba. Se empezó a hacer mucha referencia y mucha fuerza sobre todo a esta palabra que es territorio, y fue como nuestra clave y ha sido la clave. De esa manera entonces se hacía referencia al territorio como un todo, desde tiempos atrás, desde lo ancestral, lo campesino, lo híbrido, y cómo esa fusión de culturas y esa presencia y esa permanencia pues había hecho que llegáramos hasta acá, y que de alguna manera eso llegara a tocar a una persona como yo, que pues viviendo en una ciudad luego se va a vivir a un pueblo, luego se va a vivir un poco más arriba, al campo, a compartir con las abuelitas allá en sus fogones, a escuchar esas historias y a compartir también lo que uno trae desde acá, y se da cuenta pues como que esa dinámica pues va fortaleciendo algo, ¿no? Sin ninguna pretensión inicial, simplemente la de hacer una comunicación, algo muy local. Ese formato que ustedes tienen ahí es el formato original, o sea, era hacer un dibujo y sacar una fotocopia, ¿sí? Si saquemos 100 fotocopias, luego sacamos 500 y así, muchas, y se iba repartiendo en las reuniones, en las casas, donde fuera, se iban pegando en las tiendas, en las paredes, etc. Y así entonces continuó la cosa. Empezamos a mirar mucho cómo reflejábamos el campo y cómo Getúlio podía empezar a mirar hacia otras problemáticas, ¿sí? Que también tiene el campo, no solo ese conflicto, sino también los conflictos pues por digamos la falta de apoyo para el agro, la invisibilización que tenía hasta ese momento el campesinado, que siempre ha tenido el campo, etc. Ahí en las historietas e ilustraciones se van a ver muchos elementos, ¿sí? Porque hay mucho contenido de dibujos que remite a ese territorio, montañas tejidas, ¿sí? Mucha agua, figuras que también evocan un poco lo del territorio muisca, y entonces se fue formando todo un contexto y crece la familia, porque la mayoría son mujeres en el colectivo, las mamás como yo les digo, y entonces se hizo necesario crear otro personaje para tener pues como también esa voz de la campesina, de la mujer, y empezar también a dignificar todo el proceso de la mujer rural, y como evidenciar que pues sin mujer en el campo pues no hay campo, y igual que acá, o sea, sí, no hay vida. Y también en miras de coger y completar ese círculo de la vida, ¿sí? Hombre, mujer, mayores, pues tenía que salir alguien más que es el niño, o el joven, el muchacho, el cubio, como lo llamamos. Y cubio además tiene ya como ahí está cerrando la brecha, porque si lo ven pues tiene una pinta un poco más citadina y eso, pero es que resulta que no hay diferencia cuando tú estás aquí, y aquí más arriba ya hay unas casitas que de pronto están más, ya hay un potrerito, y bueno, no diferencias dónde termina la ciudad realmente y dónde comienza el campo, y así pasa en la mayoría de ciudades en Boyacá. De manera que ahí está esa representación como de esa brecha que ha habido entre lo urbano y lo rural, y de cómo igual nuestros campesinos, la gente que uno ve en las veredas, pues obviamente ya les ha llegado más tecnología, ya ellos, los chicos, la juventud está más influenciada por esto, por la música, porque ya hoy se mueve todo más rápido.
Pero de todas maneras él representa que sin desconocer de dónde viene, ¿no? Que viene del campo, pero que a la vez mantiene ese diálogo entre lo que está pasando aquí en la ciudad, en lo urbano, y lo que sucede y ha aprendido desde sus padres y sus abuelos, ¿sí? Ya creciendo eso, creciendo de contexto y teniendo pues todo un territorio ahí alrededor, se siguen creando más historietas donde ya se empieza a mostrar también un poquito más, bueno, no solo el conflicto, porque nos quedaríamos ahí indefinidamente, sino la vida campesina, ¿sí? Luego agregando un poco también el tema pues del humor siempre ha estado ahí, pero de pronto ya en esta última parte aquí, los que tengan por ahí donde están estas viñeticas así cortas, ya son un formato más de buscarle el chiste a la cosa y de todas maneras seguir recreando lo que es la vida, lo que es el campo y pues lo valioso que es el agua, ¿sí? Que viene desde allá arriba, pasa por acá, sigue, o sea, nos pasa así la vida, nos toca y es pues lo que estamos cuidando, el mensaje que hemos querido dar. Y pues nada, decir de pronto que la estrategia nos ha funcionado bastante. La historieta es un universo donde a partir de cada viñeta, de cada historia, luego no sabes qué vendrá y pueden ser miles de cosas, puede tomar muchos rumbos y eso es lo que ha seguido alimentando pues, el apoyo de mucha gente que al ver esto llegó, bueno, después de ese formato inicial, ya como para terminar y agradecer pues que se hayan quedado hasta el final de todo este evento porque realmente es mucho lo que se recoge y lo que tenemos ahorita que empezar a articular. Es que ya de ese formato, de lo local, con la gente que viene y mira y ve y dice, pero eso está muy bueno y por qué no lo metemos en redes sociales y decimos, hágale, hagámoslo y entonces hay más apoyo y hay un equipo que estamos ahí como que pueden entrar ahí al perfil que tiene Getulio en Facebook, Getulio Montaña, así lo encuentran, y pues se maneja entre varias personas porque realmente ya se mueve por todo lado y pues eso ya permitió tener más visibilidad, obviamente ya llegar a otro ámbito y empezar a tener más conexión con otros territorios que están viviendo las mismas problemáticas y poder apoyar esos procesos. Entonces queda decirles como eso, que Getulio desde que se creó, como dice su leyenda, es un pueblo, su rana es vereda, etc. Pero es eso, es un pueblo de manera que está para que cualquier pueblo que esté en ese proceso de querer mostrar un conflicto o mostrarse a sí mismo o que tenga una necesidad como de protección, pues puede usar la imagen de Getulio, nos puede pedir ese apoyo y con mucho gusto pues ahí está obviamente para fortalecer esos procesos como de cohesión y de recuperar mucho tejido social en el campo. Muchas gracias y buenas noches.